Buenas tardes a todos, muchas gracias y esperamos con esta presentación continuar con el proceso de este importante seminario. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. En nombre de Carolina y el mío propio, queremos agradecer al Ministerio de Cultura y a las instituciones de la ciudad de Cartagena que nos permiten presentar los resultados de este trabajo que se hizo en el marco del PEM para la fortificación de la Bahía de Cartagena, que las personas que han estado cercanas al proceso seguramente ya conocen, pero que es la primera vez que tenemos la oportunidad de poderlo presentar al público. Dado que estamos en una audiencia internacional, pues seguramente los nacionales ya conocen un poco de este contexto, pero pues damos una breve contextualización del lugar en el que estamos trabajando. Cartagena de Indias, ya lo mencionaron el día de ayer, es una ciudad colonial, fundamental sobre todo por su estructura fortificada, una de las más completas en el marco del Caribe y de la costa atlántica. Sirvió como una conexión comercial fundamental en la época colonial y se convirtió en un centro económico de gran relevancia tanto para el virreinato de Nuevo Reino de Granada como para todo el comercio del Caribe y con Europa. Las características de integridad y el gran complejo de fortificaciones llevó a la ciudad a ser declarada Sitio de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Listo, entonces con esta antesala que nos hace Paula y viendo la importancia que tiene tanto para Colombia como para el mundo todo este sistema fortificado, en el 2017 se inició el proceso para la formulación de un plan especial de manejo y protección. Para los que no sepan, un PEM es una herramienta de gestión para garantizar la sostenibilidad de los bienes de interés cultural. Entonces, como les decía, en el 2017 se inició todo este proceso de formulación de este plan para las murallas y el castillo y se culminó en el 2018 aprobándolo por el Consejo Nacional de Patrimonio. Sin embargo, pues nos dimos cuenta que el sistema fortificado no era simplemente lo que todos conocemos en el centro histórico, sino que era un complejo sistema de fortificación de muchos inmuebles y que no podíamos dejar a todos estos bienes exentos de protección y como divididos con lo que era el centro histórico de Cartagena, del sistema amurallado del centro histórico. Entonces se tomó la decisión de iniciar o de continuar ese proceso de planteamiento del Plan Especial de Manejo y Protección, incluyendo todos estos bienes que estaban en la vía de Cartagena, pero no viéndolos como simples bienes individuales, sino generando todo un sistema de fortificación, un sistema de paisaje, y a esto es a lo que denominamos el paisaje fortificado de la bahía de Cartagena. Entonces, iniciamos ya con este proceso y nos dimos cuenta que todo el tema del análisis de la gestión del riesgo terminaba siendo como la columna vertebral del PEM, porque a partir de él y de toda la experticia de todos los expertos y los asesores que nos acompañaron en el proceso, alimentaron todo este PEM. Entonces, se contó con, en lo que iniciamos, fue con la recopilación de la documentación que ya existía en Cartagena, que es muy amplia. Al empezar a indagar y a buscar, encontramos que Cartagena tiene mucha documentación y muchas investigaciones relacionadas con la gestión del riesgo y con todo el tema del cambio climático. Sin embargo, como decían ayer en las conferencias, la escala se nos quedaba muy amplia, porque toda la documentación y la planimetría que encontrábamos era en unas escalas muy grandes y nosotros necesitábamos como aterrizar el estudio más hacia los inmuebles o hacia sus contextos que eran de metros cuadrados, no tanto de kilómetros. Entonces fue necesario realizar un arduo trabajo de campo en la cual participaron todos los asesores y a partir de todo ese levantamiento de información y de recorridos, de reuniones, de entrevistas y de todo el trabajo se logró recopilar la información para tener como un acercamiento más acertado sobre la gestión de riesgo en los bienes de interés cultural. Entonces, ¿cómo iniciamos esta metodología?
con Paula y con la Universidad Externada y con todos los asesores, iniciamos el proceso de la identificación de la gestión del riesgo en cuanto a los inmuebles que se encontraban y que eran visibles, y también con todo el patrimonio cultural sumergido. Entonces, en esta exposición vamos a irles contando como a dos manos cómo fue que se hizo la metodología. ¿Me devuelves una, por favor? Entonces, lo primero que hicimos fue identificar cuáles eran esas principales amenazas que eran representativas para estos bienes. Y cogimos como la línea base el plan de gestión del riesgo municipal de Cartagena, distrital de Cartagena, y se identificaron estas principales amenazas que se dividen, como la pueden ver, en naturales, las antrópicas, tecnológicas, socionaturales, económicas y los fenómenos biológicos. A partir de estas amenazas se tuvieron en cuenta para poder evaluar cada uno de los inmuebles. Tal y como lo mencionaba Carolina, una de las fortalezas de este trabajo fue una aproximación que se hace integrando el patrimonio tangible, el patrimonio inmueble, con el patrimonio sumergido e intermareal. Y tal vez era la primera ocasión que nos preguntábamos sobre cuáles eran los tipos de amenaza que podían estar afectando un patrimonio sumergido e intermareal. En ese sentido, trabajamos en paralelo, haciendo, digamos, la metodología similar, y tal y como lo mencionó Carolina, para el patrimonio sumergido también identificamos una serie de amenazas naturales que además se veían en términos de variaciones, amenazas tecnológicas, amenazas socioeconómicas, sociopolíticas e institucionales. Ahora, entonces, ¿cómo calificamos esa amenaza? Porque nosotros necesitábamos ponerle un número, poderla como cuantificar para saber qué tan amenazado estaba el inmueble o el conjunto. Entonces, la amenaza la calificamos con 3 criterios principalmente: la intensidad, la probabilidad y el territorio afectado. Y dependiendo qué tan alta o baja fuera esa intensidad o esa probabilidad, la calificamos con un puntaje del 1 al 3 para al final hacer una sumatoria. Entonces, a cada uno de los inmuebles, a cada uno de los bienes que teníamos en este gran conjunto, se le realizó este análisis de la amenaza, y para al final tener una puntuación y poder determinar cuáles eran los inmuebles más amenazados. Lo más retador de la metodología fue tratar de empatar las mismas metodologías para los diferentes tipos de patrimonio. Queríamos mantener exactamente los mismos tipos de escala, aunque por supuesto los descriptores de escala eran diferentes para cada uno, pero necesitábamos tener una similitud entre las escalas que estábamos manejando, de tal forma que la metodología fuera comparable para integrar el patrimonio en un solo análisis de riesgo. Así que utilizamos exactamente lo mismo para el patrimonio sumergido intermareal: la intensidad de la amenaza, la probabilidad de la amenaza y la cobertura, digamos, el territorio afectado, la cobertura de esa amenaza. Hay que aclarar aquí que básicamente estamos en un ámbito de la cualificación, tratando de llevar esas cualificaciones hacia escalas cuantitativas, pero que el estudio nos llega, digamos, a desarrollar estas funciones de daño que ayer nos mencionaban, y que seguramente es como un paso a seguir, sobre todo en el ámbito de la investigación académica, para desarrollar estas funciones. Y cabe la pena también complementar que en esta etapa nos encontramos en el momento del diagnóstico del plan especial. Todavía no hemos llegado a proyecto, entonces este estudio hace parte del diagnóstico inicial del plan especial de manejo y protección. Bueno, entonces continuando, una vez ya teníamos como identificada cómo íbamos a manejar la amenaza y cuáles eran las amenazas que íbamos a evaluar, pasamos con la vulnerabilidad. Y lo mismo, identificamos cuáles eran los principales factores que hacían que ese inmueble fuera vulnerable en cuanto a lo físico, lo ambiental, lo económico y lo social. Y lo mismo con el tema del patrimonio sumergido. Exactamente, en ese sentido también, y tal como lo mencionaban ayer en varias de las presentaciones, tener en cuenta la sensibilidad, el grado de exposición, la capacidad de adaptación para poder evaluar esta vulnerabilidad. Como lo mencionamos, trabajamos sobre escalas principalmente cualitativas. Y entonces, igual que hicimos con la amenaza, a cada uno de estos factores se evaluó y se le puso un puntaje de acuerdo con el grado de vulnerabilidad en la que se encontraba el inmueble, de alta, media o baja,
dependiendo la estabilidad del bien, los materiales, que su localización sobre todo, y la conservación en general de los bienes. En ese mismo sentido, pues sacamos los descriptores correspondientes a la sensibilidad, a la exposición y a la capacidad de adaptación para poder ser coherentes, digamos, en términos metodológicos en los diferentes tipos de patrimonio. Como ya Carolina lo mencionó, esa relación de escalas pues nos daban unos rangos de vulnerabilidad, así como también nos dieron unos rangos en términos de la evaluación de la amenaza, y que nos permitía establecer un resultado final que permitió dar, digamos, en resumen, un nivel de riesgo para los diferentes bienes que estábamos evaluando. Listo, entonces ahora sí ya entrando en materia, aquí es interesante que vean, si Paula puede señalar dónde está Cartagena, para que vean lo pequeño que es el cordón amurallado que generalmente todos tenemos en el imaginario versus de verdad lo que es el paisaje fortificado. Si ven, nos vamos desde la zona 1 arriba hasta la 18 abajo, esto nos coge pues casi toda la bahía, incluyendo desde arriba, desde Manzanillo del Mar hasta abajo, hasta Barú. Entonces hay vestigios y hay todo tipo de inmuebles que conforman todo este paisaje fortificado. Entonces, como si ustedes se dan cuenta, pues el territorio era muy amplio y eso no podía ser un plan especial de manejo y protección urbano ni inmueble. Por eso se tomó la decisión de tomarlo como un paisaje, porque estamos aquí cogiendo territorio y estamos analizando diferentes sistemas que teníamos que cruzar y que no se podía analizar los inmuebles independientemente. Entonces, para hacerlo un poco más sencillo, dividimos en cuanto a los inmuebles, dividimos la zona en 4 grandes zonas. La zona de arriba, la zona de Manzanillo del Mar, la bahía interior, la isla de Tierra Bomba y la isla de Barú. Y a su vez, dentro de estas grandes zonas, hicimos unos subgrupos en los cuales, sobre todo por cercanías físicas y por correspondencia, generamos unos subgrupos. En total son 18 grupos, como los podemos ver ahí. Entonces, ya con la metodología que les acabamos de decir, cogimos cada uno de estos sectores y empezamos a analizarlos. Aquí, una vez ya tenemos todo analizado, entonces ya sacábamos como esta zona, cómo se encuentra, y nos daban estos datos. Entonces aquí, por ejemplo, en la zona 1, podemos encontrar que el principal riesgo es el del biodeterioro, la principal amenaza, perdón, es la del biodeterioro de los movimientos en masa, y si bien no están cerca al mar, sí tienen los humedales y esa humedad puede afectar los inmuebles. Lo mismo con el tema de la vulnerabilidad, pues la principal falencia que tienen es que, y en general encontramos que hay cosas que se repiten en todos los inmuebles, es que muchos se encuentran como a la deriva en territorios, digamos, no habitados, que generan como una degradación constante por la falta de mantenimiento y por la falta de una intervención correctiva. Podemos ver en la foto el estado en el que se encuentran estos hornos, ya totalmente invadidos por la vegetación, con biodeterioros. Y aquí encontramos un factor importante social porque estos predios se encuentran en espacios privados, entonces pues la comunidad no puede acceder a ellos y siempre hay como conflictos sociales sobre el disfrute del patrimonio. Luego seguimos con el grupo 2. Este grupo encontramos que no se encuentra tan en riesgo porque están protegidos, tienen unos dolientes, les hacen mantenimientos preventivos, pero pues hay cosas que no se pueden prevenir, como su ubicación, que está pues, al lado del mar. Y esto, si bien ustedes pueden darse cuenta en la foto, se encuentra en perfecto estado de conservación por encima, pero por debajo las olas sí pueden estar socavando sus cimentaciones, y lo mismo pasa en los otros 2 fuertes. Y en la siguiente imagen podemos ver también intervenciones inadecuadas. Claro, como esto ya es un privado, entonces ellos pues aprovechan el espacio y generan aquí nuevos usos que a la larga pueden estarle pues realizando como afectaciones al inmueble por estas intervenciones.
Ahora ya pasando a tierra bomba, encontramos que esta sí está muy en riesgo. De las 4 zonas, esta es la que está en mayor riesgo. Y aquí sí que vemos el impacto del cambio climático, porque al ser una isla que está expuesta, entonces está ya presentando erosión costera, y el ascenso del nivel del mar está afectando todas estas fortificaciones que se encuentran en la mayoría justo a la ribera del mar. Entonces aquí encontramos una exposición muy fuerte a los fenómenos naturales y unos factores sociales que impactan mucho más que en los otros 4 sectores. Podemos ver rápidamente en las fotos que les voy a mostrar como las principales afectaciones que se presentan. Este es el sillar de San Bernabé, y podemos ver pues el efecto de la erosión costera, y aquí sí se puede evidenciar lo del cambio climático. Esto era una construcción muy grande que tenía todo el sistema completo de los hornos, y ya el mar se ha llevado la mayoría de su estructura y ya queda muy poco, se ha perdido la mayoría, y esto pues es una consecuencia directa del cambio climático. Otros factores que vemos en esta zona son pues el transporte de estas grandes embarcaciones y de las pequeñas también, que generan ciertas vibraciones, y el oleaje empieza pues a generar daños ya estructurales en los fuertes, como el que vemos ahí al fondo, que es el de San José. Siguiente. Y esto que es pues que es muy generalizado en muchos de los hornos, que la vegetación ya comienza a crecer y los ataques biológicos comienzan ya a aparecer. También vemos amenazas como esta, como el tipo de las basuras, y el hecho de estar situados en un lugar con una situación de vulnerabilidad de la comunidad, donde tiene servicios insatisfechos, servicios públicos, no hay servicio de aseo, a la larga también empieza a generar pues daños en el patrimonio, debido a todo este tema, por ejemplo, de la contaminación y las basuras. Pues este que es el factor, como les decía, que afecta a la mayoría de todos nuestros bienes, que es la localización al lado de las fuentes de agua, y los oleajes y las inundaciones pues nos están afectando de una forma grave y dramática. Y también tenemos problemas relacionados por los cambios de usos del suelo, por construcciones sin autorización, por una falta de reglamentación clara en la isla, y por ya como conflictos entre las comunidades. Y aquí, como les decía, pues la vulnerabilidad relacionada con los servicios públicos insatisfechos, y por la comunidad también tenemos problemas graves sobre la titularidad de los inmuebles. Por ejemplo, aquí podemos ver este que está como en el patio de una casa. Entonces, las invasiones también han provocado pérdida del patrimonio, porque terminan cogiendo parte de estas estructuras en las construcciones y empiezan hasta a entrar en las construcciones y el aprovechamiento de ellas pues en obras ilegales. Eso también nos genera deterioros graves. Y tenemos este conjunto que es el leprecomio, que también hace parte de este conjunto de fortificaciones, pues que aquí, si analizamos a la luz de la norma actual, pues el material no está cumpliendo ni la norma, ni el estado de conservación, no tiene ningún tipo de reforzamiento estructural, y pues como lo pueden ver está absolutamente vulnerable. Yo creo que pasa aquí un huracán o algo y pues no queda nada. Ahora pasamos a la última fase, a la última zona. Aquí encontramos que no estamos tan en riesgo en cierta parte, porque se han protegido un poco los inmuebles, y igual sí nos está haciendo afectación todo el tema de los efectos naturales, como la erosión costera y el ascenso del nivel del mar, pero aquí lo que nos perjudica más es la calidad en la que se encuentran la calidad del material de las infraestructuras, y la vulnerabilidad sobre todo por la erosión costera, como lo podemos ver en las fotos, que la principal causa aquí de deterioro es la erosión costera. Por ejemplo, ya pueden ver que de este fuerte pues ya no queda casi nada, ya el mar se lo ha llevado casi todo, y del siguiente, que es uno de los más grandes que podemos encontrar, no está cerca al mar, pero pues nunca tuvo como un tratamiento adecuado, y pues ya está empezando a colapsar su estructura. Entonces, ya al revisar las 4 zonas, cuando terminamos, sacamos como ya una tabla general de
cómo se encuentran cada una de las zonas, y como les decía, pues podemos identificar que la zona 3 es la que se encuentra mucho más vulnerable y la zona 1, y una vez ya nosotros identificados en esta matriz grande que armamos cuáles son los lugares como más vulnerables, sacamos unos mapas de calor y podemos identificar ya en la siguiente diapositiva cuáles son las principales amenazas y vulnerabilidades en las que se encuentran estos inmuebles, para en el momento de las propuestas ya generar como situación, como proyectos inmediatos para tratar de mitigar lo que está pasando en la zona. Muy bien, en ese sentido, lo mismo hicimos con el patrimonio sumergido intermareal. En este caso se encuentra un poco más confinado hacia la zona de la bahía interior y hacia la zona de tierra bomba, y una evidencia que tenemos en esta zona que estoy señalando. Están un poco más reunidos prácticamente, son 16 sitios, digamos, donde tenemos estos complejos de patrimonio y que también fueron evaluados. Básicamente evaluamos como dos categorías aquí, una que son los restos intermareales, que por supuesto van a tener una mayor afectación, y los otros que son básicamente restos o naufragio de patrimonio pues, cultural sumergido. Entonces, utilizamos exactamente la misma metodología, hicimos esas mismas sumatorias para poder tener estas análisis de las amenazas y de las vulnerabilidades. En este caso también sacamos resultados ponderados y resultados promedio para poder ver las diferencias. En general, digamos, lo que corresponde a patrimonio intermareal, a lo que corresponde sobre todo a escolleras o restos que se encuentran parcialmente sumergidos, por supuesto tienen unas mayores amenazas por factores antrópicos que en realidad pues, los naturales, y en el caso de los naufragios se comportan de una manera un tanto más estable. En realidad casi todos tienen un comportamiento relativamente similar, mucho menos vulnerables, un poco más amenazados, pero mucho menos vulnerables. En ese sentido, básicamente que tenemos unos lugares como muy concretos de alto riesgo. Básicamente, como les decía, lo que corresponde a sitios intermareales, el Tejar de San Bernabé, que como ya se los mostró Carolina, pues tiene una parte construida, pero tiene otra parte que está parcialmente sumergida y que ya quedan pocos restos. Y varios restos de baterías a lo largo, digamos, de la costa de Tierra Bomba. Entonces hicimos exactamente ese mismo ejercicio para los diferentes sitios. Como los mencionaba, los naufragios se comportan de una manera un tanto más estable, lo que está bajo el agua se comporta de una manera un tanto más estable que lo que está parcialmente en el agua. Y lo mismo con este último sitio que corresponde a la estructura de Isla Brujas, que está, digamos que al otro costado, digamos, de la isla, contra la zona continental, que se encuentra pues mucho más amenazado por factores sociopolíticos, antrópicos, podríamos decirle, ¿sí? En este mismo sentido nos valimos también de trabajos previos, no solamente los que ya mencionó Carolina, sino varios estudios y varias estimaciones que habían hecho arqueólogos y estudios dentro de la Universidad Externado de Colombia. Aquí están viendo la pluma turbia del Canal del Dique, que evidentemente expande sedimento a lo largo de esta zona de la bahía, y que por supuesto está afectando en cierto grado la sedimentación, afecta tanto lo sumergido como lo intermareal. Estas son proyecciones que hizo la arqueóloga Vicky
BAES. Y en ese mismo sentido, trabajamos con estimaciones sobre los históricos de la línea costera, que esto es interesante porque con la presentación que ayer nos mostró Isabel, es interesante poder de alguna manera monitorear esos cambios de costa. Estos son proyecciones históricas y unas proyecciones de modificaciones sobre esa línea costera en las zonas de tierra bomba. Entonces, todos estos antecedentes prácticamente nos permitían de alguna manera poder ser más precisos con estas cualificaciones y estos descriptores que les acabamos de mencionar. Ahora bien, en términos de las proyecciones hacia los escenarios de cambio climático. Te doy a ti la palabra primero, Carolina. Pues cuando realizamos primera inspección de toda la información, pues nos encontramos con un panorama realmente triste, porque si ustedes se dan cuenta, todo lo que es azul es lo que va a tender a desaparecer de aquí al 2040. En este sentido, usted que el centro histórico de Cartagena pues es susceptible a una inundación y toda la costa de la isla de Tierra Bomba y la costa de Barú son susceptibles a inundación y todo esto pues gracias al ascenso del nivel del mar y pues que va a afectar el patrimonio, ya lo está afectando como pudimos ver, ya se está comenzando a ver como las consecuencias del impacto del cambio climático. Y siguiente. Y aquí podemos ver cuáles son las principales consecuencias del pacto climático. Y como nos decían en la ponencia anterior, pues el aumento de la temperatura y el aumento del nivel del mar, así como los incrementos de las lluvias y de tiempos secos que afectan drásticamente todas estas zonas y pues que son las consecuencias generales del cambio climático. Lo mismo aquí, que de eso que les acabo de mencionar, entonces estos principales 4 factores, ¿qué es lo que nos está generando en todo este tema del paisaje? Entonces aquí por eso es que vemos el tema de la erosión costera, la afectación, y bueno, no es solamente una afectación del patrimonio, sino que es una afectación a toda la comunidad y a la población que vive en Cartagena y que vive en toda esta zona. Entonces está afectando por igual tanto al patrimonio como a las comunidades y pues es muy triste. Y es una cosa que nosotros veíamos cuando estábamos haciendo el trabajo, pues que el PEM no va a poder solucionar del todo todos los problemas que el cambio climático está presentando para la Bahía de Cartagena. Correcto. Cuando nos enfrentamos a proyectar la situación de riesgo que teníamos en este momento hacia los escenarios de cambio climático a futuro, lo que hicimos en un inicio fue seleccionar las amenazas que fueran más evidentes ante esos escenarios de cambio climático. Lo hicimos tanto para lo tangible, inmueble, como para el sumergido intermareal, donde evidentemente pues unas cuantas variables, especialmente las naturales, pues van a tener un impacto mucho mayor. En ese sentido, lo que hicimos fue trabajar todas nuestras proyecciones cualitativas bajo 2 escenarios, el RCP 4.5 y el 8.5. Los escogimos, entre otras cosas, porque Cartagena ya tiene varios estudios de cambio climático, como decía Carolina, digamos de una zona mucho más amplia. Pero en esos estudios están trabajando con estos 2 escenarios. Son los escenarios pues internacionales, uno que es un poco más conservador, que es el 4.5, y uno que es el peor de los escenarios, que es el 8.5. Entonces, para ser coherentes con los estudios que ya existen en Cartagena, decidimos utilizar esos 2 escenarios existentes con la proyección correspondiente para cada uno de ellos del 2050 y el 2099. La verdad, este es un ejemplo, lo que les traemos aquí es un ejemplo. Lo que hacíamos era que esos análisis de impacto, esos análisis de probabilidad o de frecuencia que nos daban la relación de la amenaza, cómo lo podríamos evaluar también cualitativamente con los mismos descriptores hacia los escenarios que se proyectaban con la información del 4.5 y del 8.5. En realidad no tocaba ir tan lejos al peor escenario porque ya el mejor escenario, que era el más conservador de todos, nos daba unos resultados realmente graves.
y como lo están viendo en la tabla, pues sencillamente como un mapa de calor, pues están viendo que están pasando una situación actual más bien entre naranja y amarillo a una situación mucho más roja, lo que significa es que se aumentan las intensidades y los impactos y se aumentan las probabilidades o las frecuencias, no para todas las variables, pero para una gran cantidad de ellas. Y eso significa, por supuesto, que las amenazas se elevan y por lo tanto el riesgo de pérdida del patrimonio cultural pues es mucho más evidente. Estos tipos de escenarios los proyectamos para todos los bienes que ustedes acabaron de escuchar y mirábamos, digamos, qué situación era más grave. Eso nos permitió establecer básicamente dos líneas de proyección y de análisis de riesgo. La primera columna que tienen acá es el ponderado actual. Es decir, tenemos unos bienes que están en una situación compleja, ya de por sí riesgosa, y otros muy cerquita, realmente no es que estén tan lejanos, donde la mayoría en realidad son los restos intermareales. Y con los escenarios de cambio climático, incluso con la perspectiva más conservadora, pues terminamos con una mayor cantidad de bienes en riesgo en una situación, digamos, en un área roja, y otros pues que evidentemente aumentan su vulnerabilidad y aumenta su amenaza, pero que pues se mantienen, digamos, en esta zona naranja, por decirlo así. Tenemos una situación, digamos, grave en nuestras manos. Ahora, para concluir y terminar, quiero hacer como menciona dos cosas. Uno es, estos ejercicios funcionan en los marcos de la gestión y de la planeación para poder tomar decisiones. Estos estimativos va a permitir cruzarlos con las valoraciones que se están haciendo dentro de este marco de diagnóstico del PEM y tomar decisiones puntuales sobre unos bienes en concreto que estén mucho más amenazados y que estén más riesgosos para poder mitigar o adaptarse a estos escenarios de cambio climático y el riesgo. Y la otro aspecto es el gran papel que tiene la academia acá, porque como ya lo hemos visto en las otras conferencias, es necesario desarrollar las caracterizaciones de materiales, que ya se ha ido avanzando un poco en este sentido, y además poder establecer estas funciones de daños con estas escalas climatológicas un poco más pequeñas y más puntuales para una bahía que se comporta pues de formas muy distintas en un territorio tan amplio como el que estamos trabajando. Entonces, pues muchísimas gracias. Muchas Quedamos gracias. atentas a las preguntas que se puedan presentar. Gracias, y ahí quedan los correos de nosotras si quieren como ampliar la información.